Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desmenuzamos los secretos y las novedades del mundo del espectáculo y las celebridades. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a medio mundo boquiabierto, un evento que se mantuvo bajo un manto de misterio hasta el último momento. Prepárense porque vamos a hablar de la boda secreta de Demet Özdemir y Can Yaman, y la prensa parece haber revelado absolutamente todo. Si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y así no se pierden ni una sola de nuestras primicias. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de esta pareja, o al menos de la química que desprenden en pantalla. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas, han decidido dar un paso importantísimo en su relación, y lo han hecho de una manera tan discreta que hasta el mismísimo James Bond diría «wow». Por un día olvídense de los rumores, de las especulaciones y de las fotos borrosas, porque vamos a sumergirnos en los detalles que la prensa ha logrado desenterrar, y créanme son fascinantes. Desde que Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de Erkencikus, la chispa fue instantánea. Su química traspasaba la pantalla, y los fanáticos no tardaron en pedir a gritos que esa relación trascendiera la ficción. Hubo idas y venidas, rumores de romance, negaciones y luego confirmaciones veladas. Siempre han jugado un poco al despiste, ¿verdad? Y esta vez, no ha sido la excepción. Han logrado mantener su unión en secreto hasta el punto de que, cuando la noticia explotó, muchos se preguntaban, ¿es esto real? La verdad es que la boda, según lo que ha trascendido, fue un evento íntimo, una celebración para sus círculos más cercanos. Nada de alfombras rojas multitudinarias, ni invitados famosos de talla internacional acaparando los flashes. Parece que Demet y Can querían un día verdaderamente especial, un momento para ellos, sus familias y sus amigos más íntimos, lejos del escrutinio mediático. Y ojo, que eso tiene su encanto, ¿no creen? Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, también son personas que valoran la privacidad y la autenticidad. Pero, ¿cómo es que la prensa se enteró? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Parece que a pesar de todos sus esfuerzos por ser discretos, siempre hay algún ojo atento, alguna fuente cercana que no puede guardar el secreto o simplemente, la logística de un evento así deja huellas. Lo que se ha filtrado es que la ceremonia tuvo lugar lejos de las miradas indiscretas. Imaginen la escena, una ceremonia emotiva, llena de amor, con la brisa acariciando sus rostros mientras se dan el sí, quiero. La elección de un lugar así, que a una belleza natural y exclusividad, habla mucho de su deseo de crear un recuerdo inolvidable en un entorno de paz y serenidad. Los detalles sobre los invitados son escasos, pero se habla de que solo estuvieron presentes los familiares más allegados y un puñado de amigos muy íntimos. Esto, para muchos, habla muy bien de la pareja. No buscaron el espectáculo, sino la conexión genuina. Y eso en el mundo de las celebridades a veces es un bien escaso. La tendencia generalizada en las bodas de famosos suele ser la de un evento masivo, con una lista de invitados que incluye a lo más granado de Hollywood, o de la industria musical. Sin embargo, Demet y Can han optado por un camino opuesto, priorizando la calidad de las relaciones sobre la cantidad de los asistentes. Esto sugiere una madurez en su relación y un entendimiento profundo de lo que realmente importa en un día tan trascendental. Es un soplo de aire fresco en un panorama a menudo saturado de apariencias y protocolos. Ahora, hablemos de lo que más interesa a muchos, ¿cómo lucieron los novios? La prensa turca, siempre ávida de detalles, ha estado investigando y, aunque no hay fotos oficiales de la ceremonia en sí, sí que han surgido algunas pistas. Se rumorea que Demet lució un vestido de novia. Imaginen a Demet, siempre con ese estilo tan personal y chic, radiante de felicidad. Y Can, por su parte, seguro que estaba impecable, un galán hecho y derecho, nervioso pero feliz de unir su vida a la mujer que ama. La expectativa por ver imágenes de la pareja en su día más importante es altísima, y entendemos perfectamente esa ansia por parte de los fans, que han seguido su historia desde el principio. La prensa también ha indagado sobre la luna de miel. ¿A dónde fueron a celebrar su amor después de la boda secreta? Se especula que sea donde sea, lo importante es que están disfrutando de este momento tan especial juntos, creando recuerdos que atesorarán para siempre. La elección del destino de luna de miel es tan importante como la propia boda para muchas parejas, ya que marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El hecho de que incluso en este aspecto se mantenga cierta discreción,
solo aumenta la intriga y la fascinación del público. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la discreción con la que han manejado todo. En una era donde cada movimiento de las celebridades es analizado al milímetro, lograr mantener una boda en secreto es casi un superpoder. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, quizás fue una planeación meticulosa, la complicidad de sus seres queridos y, sobre todo, un deseo profundo de vivir ese momento desde la intimidad. No es fácil, créanme. Cada vez que una celebridad se casa, la presión mediática es inmensa, y ellos han sabido navegar esa ola con maestría. La planificación de un evento de esta magnitud, incluso uno íntimo, requiere una organización impecable, desde la selección del lugar, la contratación de proveedores, hasta la gestión de la seguridad y la confidencialidad de los invitados. Que lo hayan conseguido habla de un equipo de confianza y de una voluntad férrea de proteger su momento. Pero, ¿por qué tanto secretismo? Podríamos teorizar muchas cosas. Quizás quisieron evitar la presión de tener que organizar un evento para cientos de personas, con todas las demandas que eso implica. O tal vez simplemente valoran la intimidad y prefieren compartir sus momentos más personales con un círculo reducido. Lo que sí es seguro es que este enfoque minimalista y discreto les ha permitido vivir su boda de una manera mucho más personal y significativa. En un mundo donde todo se documenta y se comparte instantáneamente, reservarse un espacio de privacidad para un evento tan íntimo es un acto de valentía y de amor propio. Les ha permitido centrarse en su conexión, en sus emociones y en la celebración de su amor, sin la distracción constante de las cámaras y los comentarios externos. Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar. Una vez que la noticia comenzó a circular, las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría y de emoción. Muchos admiradores de la pareja expresaron su felicidad por verlos dar este paso tan importante, y a pesar de la falta de detalles visuales, la energía positiva y el amor que emanaban de esta noticia fueron suficientes para contagiar a todos. Es increíble cómo la conexión que establecieron en Erkencicus ha perdurado en el tiempo y se ha traducido en un cariño genuino por parte de su público. Los comentarios en plataformas como Instagram, Twitter y foros dedicados a las series turcas se multiplicaron, con fans de todo el mundo enviando sus mejores deseos a la pareja. Esta efusividad demuestra el impacto que Demet y Can han tenido en la audiencia, y el afecto que han cultivado a lo largo de sus carreras. Lo que la prensa ha logrado revelar, en última instancia, es un fragmento de la historia de amor de Demet y Can. No tenemos todas las fotos, no tenemos todos los detalles minuto a minuto, pero sí tenemos la esencia, dos personas que se aman, que han decidido compartir sus vidas, y que han celebrado ese amor de una manera que consideraron perfecta para ellos. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. La prensa, a pesar de sus métodos, ha servido para confirmar un evento que muchos esperaban y deseaban. Han actuado como portavoces de la noticia, permitiendo que los fans se enteren y se alegren junto a ellos. Es fascinante ver cómo, incluso en la era de la información instantánea y las redes sociales omnipresentes, todavía existen historias que se desenvuelven con un aura de misterio. Demet y Can nos han recordado que la autenticidad y la conexión personal pueden prevalecer sobre el espectáculo y la exhibición. Su boda secreta es en sí misma una declaración de intenciones, una muestra de que valoran lo que tienen por encima de las apariencias. En un tiempo donde la viralidad y la exposición constante son la norma, su elección de discreción es un acto de rebeldía y de autenticidad que resuena profundamente. Demuestra que el verdadero valor de una relación reside en la intimidad y en la conexión genuina, no en la aprobación o admiración externa. La prensa, a pesar de no haber tenido acceso directo a la ceremonia, ha hecho un trabajo admirable al desentrañar los pocos hilos que quedaron sueltos, permitiéndonos tener una idea de este evento tan especial. Han actuado como detectives del corazón, rastreando cada pista y cada rumor para ofrecernos una pincelada de lo que fue este día tan esperado. Y nosotros, desde aquí, nos encanta poder traerles estas primicias y desgranar con ustedes los detalles que nos llegan del mundo del espectáculo. Nuestra labor es conectarles con las historias que les interesan, y esta boda secreta de Demet y Can ha sido, sin duda, una de las más comentadas y esperadas del año. Así que, en resumen, la boda secreta de Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un evento íntimo y emotivo, celebrado lejos de las cámaras y los focos, pero que ha resonado con fuerza en el corazón de sus seguidores. Han priorizado la conexión personal y la privacidad, demostrando que el amor verdadero no necesita grandes ostentaciones para ser celebrado. La prensa, con su habilidad para rastrear la información,
nos ha permitido vislumbrar algunos de los detalles de esta unión tan esperada, dejándonos con la miel en los labios pero con la alegría de saber que dos de nuestros actores favoritos han dado este importante paso en sus vidas. El eco de su felicidad ha llegado hasta nosotros, y eso es lo que realmente importa. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra incursión en la boda secreta de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Fue una noticia que nos dejó a todos con la boca abierta. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió el secretismo? ¿Creen que es la mejor manera de celebrar un evento tan personal? ¿O quizás esperaban más detalles y fotos? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les interese. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, eso nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Demet y Can, o simplemente amantes de las noticias del espectáculo. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo de las celebridades. Tenemos muchas más sorpresas y primicias preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y sorpresas del fascinante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.